¿Por qué algunas discusiones se convierten en batallas donde nadie gana? Muchas veces no es el tema de la conversación lo que causa conflicto, sino la forma en que reaccionamos. La impulsividad, el orgullo y la necesidad de tener razón pueden transformar una simple diferencia de opinión en un enfrentamiento lleno de tensión. Ahora, imagina un mundo en el que cada discusión te acerca más a la verdad, en lugar de alejarte de los demás. Un mundo en el que no hay palabras dichas en el calor del momento que luego lamentes, ni malentendidos que destruyan relaciones valiosas. Imagina que enfrentas cada conversación difícil con calma, claridad y confianza, porque dominas los principios que convierten el conflicto en una oportunidad de aprendizaje en lugar de una guerra de egos. Los estoicos entendieron que la clave para manejar discusiones difíciles no está en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. Hoy exploraremos 7 principios estoicos que te ayudarán a mantener la compostura en cualquier conversación complicada. Aprenderás a respirar antes de reaccionar, a escuchar más de lo que hablas y a encontrar soluciones en lugar de culpables. Pero antes de sumergirnos en el contenido, quiero recordarte la importancia de suscribirte al canal y darle like a este video. Es una forma sencilla pero poderosa de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Y como siempre, te desafío a ser fuerte y quedarte conmigo hasta el final del video. Comencemos. Primero, respira antes de reaccionar. Las palabras lanzadas en medio del enojo son flechas que no pueden volver atrás. La ira nublará tu juicio si la dejas gobernarte, y en una discusión difícil, lo peor que puedes hacer es reaccionar sin pensar. Respirar antes de responder no es un acto de debilidad, sino de dominio propio. Es la pausa que separa a quien es dueño de sí mismo de quien es esclavo de sus impulsos. Piensa en los resultados de haber controlado tus respuestas en el pasado. ¿Cuántas veces una reacción impulsiva empeoró la situación? Si hubieras tomado un momento para respirar antes de hablar, tal vez habrías evitado heridas innecesarias. Tal vez el problema no habría escalado. Te propongo este pequeño reto. La próxima vez que sientas la urgencia de responder con enojo, detente, respira profundo y espera unos segundos. Esos instantes pueden cambiar el rumbo de toda una conversación. Perseo no atacó a Medusa de frente, pues sabía que hacerlo impulsivamente lo condenaría. En su lugar, usó su escudo para reflejar su imagen y actuar con estrategia. Así también, no te enfrentes a una discusión sin antes reflexionar. Escucha, lo que decimos en ira, lo pagamos en arrepentimiento. 2. Escucha más de lo que hablas. El ego nos hace creer que hablar nos da poder, pero en realidad, la sabiduría está en la capacidad de escuchar. En una discusión, la mayoría de las personas no oyen para comprender, sino para responder. Quien domina el arte de escuchar tiene la ventaja, porque entiende antes de actuar y responde con precisión en lugar de con impulsividad. Analiza lo que habría ocurrido si hubieras escuchado con atención, en lugar de interrumpir o pensar en lo que dirías después. Tal vez habrías descubierto intenciones que pasaste por alto. Tal vez habrías evitado malentendidos innecesarios. Ahora es el momento perfecto para cambiar tu enfoque en las conversaciones. La próxima vez que estés en una discusión, no te apresures a hablar. Escucha, asimila y luego responde. La verdadera inteligencia no se mide por la velocidad con la que hablas, sino por la calidad de lo que dices. Ulises, cuando enfrentó a los cíclopes, no atacó ni habló de más. Observó, escuchó y planeó su escape con astucia. No siempre gana el más fuerte, sino el más paciente. Se dice que el silencio es un argumento difícil de refutar. 3. Evita palabras emocionales fuertes. Las palabras pueden ser armas o puentes,
y en una discusión, elegirlas con cuidado marca la diferencia entre solucionar un conflicto o avivarlo. Cuando usas términos cargados de emoción, la otra persona se pone a la defensiva y el diálogo se convierte en una batalla donde nadie gana. La moderación en el lenguaje no es falta de pasión, sino sabiduría en su expresión. Visualiza cómo habría cambiado el rumbo de algunas discusiones si hubieras controlado el tono y las palabras que usaste. Tal vez el otro no se habría sentido atacado. Tal vez la conversación habría tomado un curso más productivo. No se trata de callar lo que sientes, sino de expresarlo sin que el mensaje se pierda en la emoción del momento. Es hora de que empieces a medir el impacto de tus palabras. Si algo se puede decir de manera calmada, dilo así, no por temor a la confrontación, sino porque la claridad se pierde en el ruido de la ira. Aquiles, cuando enfrentó a Agamenón, dejó que su furia hablara primero y casi perdió su causa en la guerra de Troya. No fue su fuerza lo que lo hizo legendario, sino la lección que aprendió sobre el poder de la mesura. En realidad, las palabras son gratis, pero su impacto puede costarte todo. 4. Sé claro, no agresivo. La claridad en el discurso es la herramienta del sabio, mientras que la agresión es el refugio de quien no sabe expresar su punto con firmeza. En una discusión difícil, no es el volumen lo que define la fuerza de tu argumento, sino la precisión con la que comunicas tu verdad. Ser claro no significa ser duro, y evitar la agresividad no significa ser débil. Es el equilibrio entre expresar lo que piensas sin necesidad de destruir en el proceso. Imagina cómo habría cambiado el curso de algunas discusiones si hubieras dicho lo mismo, pero con un tono diferente. Tal vez la otra persona habría escuchado sin ponerse a la defensiva. Quizás la conversación habría sido un intercambio de ideas en lugar de una batalla de egos. No se trata de contener la emoción, sino de dirigirla con sabiduría. Ahora es el momento perfecto para reformular tu manera de expresarte. Si algo puede decirse con firmeza, pero sin hostilidad, hazlo de esa manera. No porque temas la confrontación, sino porque una mente serena siempre tiene más impacto que una voz que grita. Alejandro Magno, en lugar de atacar de inmediato cuando enfrentó el famoso nudo gordiano, observó la situación y lo resolvió con un solo corte. Así también en las discusiones, no es la fuerza la que triunfa, sino la claridad de pensamiento y la estrategia. Se dice que las palabras son armas o bálsamos, depende de cómo las uses. ¿Tu mensaje es realmente claro o solo buscas imponerte? 5. Busca soluciones, no culpables. Cuando el enfoque de una discusión es encontrar al responsable en lugar de resolver el problema, la conversación se vuelve un juicio y no un diálogo. En las relaciones personales y profesionales, señalar con el dedo rara vez lleva a un resultado positivo. La verdadera inteligencia está en dirigir la energía hacia la solución, en lugar de perderla en la culpa. Analiza lo que habría ocurrido si, en vez de enfocarte en quien tuvo la culpa, hubieras invertido tu energía en hallar una respuesta. Tal vez habrías evitado resentimientos innecesarios. Quizás habrías construido una relación más sana y basada en la cooperación. La culpa solo mira hacia atrás, pero la solución mira hacia adelante. Haz de hoy el día en que empieces a cambiar esta mentalidad. Cuando surja un conflicto, pregúntate: ¿estoy buscando entender o simplemente quiero señalar el error de alguien? La diferencia entre ambas posturas determinará el resultado de la conversación. Julio César, en lugar de recriminar a sus soldados por fallos en batalla, los inspiraba con soluciones estratégicas. Por eso logró lo que muchos no pudieron: mantener la lealtad de sus hombres y conquistar lo imposible. Escucha, el sabio arregla el problema, el necio culpa al destino. 6. Reemplaza la ira por curiosidad. La ira ciega, pero la curiosidad abre puertas. En medio de una discusión difícil, cuando algo te provoca enojo, haz una pausa y pregúntate:
porque esta persona piensa así? ¿Qué hay detrás de su postura? En lugar de responder con hostilidad, transforma la confrontación en una oportunidad para entender mejor. La mente curiosa explora, mientras que la mente iracunda solo destruye. ¿Qué tan distinto sería todo si, en lugar de reaccionar con furia, hubieras buscado comprender antes de juzgar? Tal vez el conflicto no habría escalado. Quizás incluso habrías descubierto que el desacuerdo no era tan grande como parecía. No todas las diferencias son guerras. Algunas son solo perspectivas que necesitan ser entendidas. Te desafío a intentarlo la próxima vez. Cuando sientas que la ira se apodera de ti, cambia tu enfoque. En vez de atacar, haz preguntas. No para ganar, sino para descubrir. Muchas veces lo que creemos que es una ofensa es solo una diferencia de percepción. Leonardo da Vinci, en lugar de frustrarse cuando la ciencia no tenía respuestas para sus preguntas, buscaba incansablemente comprender más. No veía los obstáculos como barreras, sino como retos intelectuales. Aplica lo mismo a tus discusiones. Deja que la curiosidad guíe tu mente, no el enojo. Todos sabemos que no es el fuego el que apaga el fuego, sino la comprensión. ¿Qué puedes aprender de la próxima discusión en lugar de solo intentar ganarla? 7. Evita los juicios apresurados. El juicio inmediato es la trampa de la mente impaciente. Cuando saltas a conclusiones sin entender del todo la situación, corres el riesgo de malinterpretar, reaccionar de manera exagerada y tomar decisiones de las que luego te arrepentirás. En una discusión difícil, el verdadero reto no es hablar primero, sino detenerse a comprender antes de emitir un veredicto. Piénsalo de esta manera. Si hubieras esperado un poco más antes de sacar conclusiones en el pasado, ¿cuántos conflictos innecesarios habrías evitado? Quizás las palabras que interpretaste como un ataque no eran más que un malentendido, o tal vez lo que viste como una traición era solo falta de información. La rapidez en el juicio muchas veces nos hace perder lo más valioso, la verdad. Ahora es el momento perfecto para entrenar tu paciencia. La próxima vez que sientas la urgencia de juzgar, detente, pregunta, escucha, analiza. La sabiduría no está en dar respuestas rápidas, sino en hacer preguntas inteligentes antes de decidir. Sócrates, cuando se le presentaba una historia sobre alguien más, siempre hacía 3 preguntas antes de aceptarla como verdad. ¿Es absolutamente cierto? ¿Es algo bueno? ¿Es útil saberlo? Si no cumplía con estos criterios, simplemente lo dejaba pasar. Así también, antes de emitir un juicio, asegúrate de que lo que crees es real y no solo una suposición apresurada. En realidad, juzgar rápido es pensar lento. ¿Cuántas veces creíste tener razón solo para darte cuenta después de que te faltaban piezas del rompecabezas? Si llegaste hasta aquí, quiero dejar claro que formas parte de ese pequeño porcentaje que lucha por mejorar cada día, que no se conforma y busca la excelencia en un mundo lleno de distracciones. Sigue cultivando esa fortaleza, porque el camino estoico no es para cualquiera, es para los valientes.